la sesión y continuamos compartiendo la pantalla. Sí, durante el paso por la Oficina de Negociaciones Comerciales, adquirió conocimiento en los mercados y sus tendencias, amplia experiencia en evaluación económica a nivel nacional e internacional, promoción comercial, manejo de políticas económicas, capacidad de negociación internacional y desarrollo de negociaciones desde la búsqueda de posibles socios comerciales hasta la culminación de la negociación. Como directora de una corporación líder en investigación e inteligencia socioeconómica, su experiencia gerencial como consultora ha incrementado habilidades imprescindibles en el escenario actual, tales como la resolución de conflictos, pensamiento estratégico, trabajo en equipo, inteligencia emocional, entre otros que también denominamos las habilidades blandas, ¿no? De las competencias y habilidades responsable, organizada y dinámica con iniciativa creativa y con habilidades analíticas. Tiene conocimiento del inglés y el español, tiene destreza en distintos programas, sobre todo Microsoft Project, SPSS, habilidades interpersonales y capacidad de trabajar en equipo, además análisis y evaluación de estadística, tiene experiencia en negociaciones, capacidad de resolución y facilidad de comunicación. En la experiencia laboral podemos destacar de la licenciada y magíster Ana Patricia Alfonso en Gallup, Panamá, directora de país, investigadora desde marzo del 2007 hasta la actualidad, coordinación y desarrollo de proyectos a nivel regional sobre temas sociales, políticos, económicos, investigación de carácter cuantitativo y cualitativo de proyectos sociales y privados, negociaciones con clientes locales e internacionales, cumplimiento de metas de venta de país. También otro de los elementos que hay que destacar es el desarrollo de propuestas de revisión de costos de proyectos buscando eficiencia. Adicionalmente, realización de entrevistas a profundidad, recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, moderación de grupos focales, selección, desarrollo, entrenamiento y manejo de equipo, planificar, ejecutar, monitorizar las acciones y desarrollarse por el equipo de trabajo y promover desarrollo y formación de este. El Ministerio de Comercio e Industrias, economista, negociadora del 2012 al 2017. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, asistente personal del viceministro de Ordenamiento Territorial, de enero a julio del 2012. En junio del 2010 al 2011 trabajó en la PL System, coordinadora de proyectos con el PL Police, servicio de logística aduanal educativa del 2007 al diciembre del 2007 a noviembre del 2009. En su formación académica es máster en Dirección y Gestión de Marketing, formato educativo, Escuela de Negocios. Está en curso, una maestría en Docencia Superior, maestría en Formulación y Evaluación, Administración de Proyectos, con especialización en Proyectos Públicos y Privados de la Universidad de Panamá. El posgrado también consecuente, la licenciatura en Economía. Y tiene un SEC técnico superior en Comercio Exterior y Trámites Aduaneros, con Instituto Superior de Corporación Tecnológica Empresarial. Ok, tiene otros estudios, el diplomado de la CAF, Gobernabilidad y Gerencia Política, muy interesante, el cual también hice yo con la George Washington, y un diplomado en Análisis y Gestión de Riesgos Financieros que hizo en la facultad. Hay otros cursos, tiene un largo currículum, una persona muy joven. Así que esa es la presentación de la joven profesional que nos digna hoy estar en la presentación de nuestra jornada académica Realidad Nacional. Siendo así, felicito a los participantes, doy muchas gracias a la magíster Ana Patricia Alfonso por su comparecencia al público y el compartir sus conocimientos en este espacio de reflexión y de compartir el conocimiento. El conocimiento, mientras más se comparte, crece. Así que tiene usted
toda nuestra atención y tiene las palabras para que pueda iniciar. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Gracias por la invitación. Primero que todo, pues presentarme. Mi nombre es Ana Patricia Alfonso. Ya vieron un poquito de lo que es el brief profesional. Actualmente me desempeño como directora de la empresa de investigación y consultoría Sid Gallup, una empresa que se encuentra consolidada a nivel regional en 9 países con capacidad de trabajar en toda Latinoamérica. Al recibir esta invitación por parte del doctor Joseph, realmente eh, quise enfocar la presentación, o lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy, es entender cómo aplica la investigación, realmente qué es la investigación, cómo se materializa, si es viable, si es real. Sé que muchos a veces tenemos esas dudas de si realmente la investigación funciona o no funciona, si las encuestas son reales o no son reales. Entonces quisiera pues compartir con ustedes un poquito de esa experiencia, no solo de la parte de investigación, de todo el proceso, del levantamiento de una encuesta, compartir algunos resultados enfocados a la pandemia. Y pues siéntanse en la total libertad de preguntar, pueden escribirlo por el chat. Profesor Gersan, no sé cómo lo manejamos, si a través de chat y que de esta forma nosotros lo vayamos respondiendo y de esta forma entonces lo hacemos muy interactivo. Lo que quiero es, o lo que me gustaría muchísimo es que vayamos participando entre todos y si tienen alguna duda la escriban y poder responder inmediatamente. Sí, ¿Okay? vamos a dar las pautas de procedimiento es que para participar hay un icono donde dice reacciones, usted levanta la mano y yo le doy la palabra, pero vamos a hacerlo al final de su presentación. Igualmente, si algún participante quiere poner su pregunta vía el chat, también lo puede hacer y así la leemos, ya sea que quiera formularla, pero son preguntas concretas, no son participaciones. Y en el chat también podemos leer la pregunta. Por favor, solamente le pedimos que mantengan su micrófono cerrado para evitar interrupciones en la exposición. Antes de iniciar con la magíster Ana Patricia Alfonso, queremos darle la bienvenida al profesor Mario Lee, al profesor Fernando Gittens y a todos los estudiantes participantes que ya conocemos y que felicitamos porque es importante que los estudiantes interactúen entre sus clases con cursos y ponencias como esta, donde muestra un perfil profesional de una joven profesional y su experiencia vasta a su corta edad, y sobre todo saber que ustedes también como futuros profesionales pueden tener estas oportunidades. Así que sin más preámbulos le damos la palabra a la magíster Ana Patricia Alfonso. Gracias, profesor. Aquí ya vi que puedo proyectar. Ya vi que puedo proyectar. Bien. ¿Me confirman si están viendo la pantalla y pueden ver la presentación? Sí, se puede ver, perfecto. Bien. Como les comentaba, dentro de mis responsabilidades de Sid Gallup está todo lo que es el tema de la investigación. Y es por esta razón entonces que nosotros vamos a enfocar esta jornada académica en entender un poquito desde la parte práctica qué es la investigación, cómo desarrollamos las encuestas y la importancia que tiene la opinión pública más que todo en este momento de pandemia. Así que me voy a ir un poco a la parte teórica, muy bien, a la parte teórica me voy a ir, perdón. Y si ustedes tomen nota de todas las preguntas, quizá haya personas aquí que entiendan alguna parte de las encuestas, les pido disculpas, habrán otras personas que no, así que voy a pasar muy rápido lo que es la metodología. ¿Bien? ¿Cuáles son los temas que vamos a discernir el día de hoy? Bien, entender un poquito por qué investigamos, cuál es la importancia de la investigación. Bien, luego pasamos a lo que es una encuesta, cómo ha evolucionado, los ejemplos de Sid Gallup, que más que hablando realmente en confianza como colegas y como profesionales, mi objetivo no es vender a Sid Gallup, mi objetivo es que ustedes puedan entender un poco del negocio y puedan entender cómo la economía se aplica en todo esto.
cómo realmente como profesionales podemos aplicar y somos tan capaces de desarrollarnos en cualquier escenario. ¿Okay? Y después le voy a enseñar un poquito de diversos análisis o diversas investigaciones que hemos realizado enfocados a la República de Panamá. Bien, primero que todo, debemos entender que las investigaciones se realizan de alguna forma para poder evaluar un problema, evaluarlo, entenderlo y buscar una solución. Bien, entendemos que cuando se hace esta pregunta, suelen venir a la mente factores económicos, como si la economía fuera algo ajeno a la sociedad y que no fuera algo que realmente nos conduce o algo que nosotros debemos aplicar en el día a día, cuando realmente esto se aplica día a día. Rara vez se piensa que son los fenómenos culturales los que tienen que ver con alguna problemática o con alguna crisis. Bien, es por esto, inicio diciendo quizá de por qué investigamos y por qué investigamos ante una crisis. Todos los países reaccionan ante sus crisis de manera diferente. Para poder reaccionar a estas crisis, ustedes necesitan o nosotros necesitamos saber dónde estamos parados. Y es allí donde inicia una investigación. Inicia y aprendemos a identificar que a veces pecamos y decimos, bueno, lo que pasa es que esto se da por esta razón y creemos que es lo que nosotros pensamos. Cuando investigamos, nos damos cuenta que hay muchos otros factores, que pueden ser factores culturales, factores económicos, factores sociales, de todo tipo, ¿bien? Y es por eso que todo este tipo de investigaciones nos ayudan de la mano para investigar, ¿bien? En este momento de pandemia en el que nos encontramos, para el cual ningún país en el mundo estaba preparado para prepararse o para enfrentar una crisis como la de la pandemia, definitivamente que la investigación es muy importante. Y como mencioné en este slide, la investigación genera conocimiento y el conocimiento permite reinventarse continuamente, generando los mecanismos necesarios para plantearle cara a los problemas, retando al futuro y haciendo el camino de la vida más transitable. Si no investigamos, no sabemos hacia dónde vamos. Si no investigamos, realmente no sabemos el panorama real de lo que está ocurriendo. No sabemos qué medidas tomar, y más en este caso de crisis, cuando un país está inmerso, bien, necesitamos saber qué opina desde el señor que está en la comarca Nove Buglé con su casa de barro, hasta la persona que está en Punta Pacífica en su apartamento, ¿bien? Y disculpen que haga este sesgo, no es nada discriminatorio, realmente es para que vean y entiendan los extremos y sepan que la investigación en tiempo de crisis es sumamente importante para poder brindar respuesta a todas las caras de la población, ¿bien? Entonces, esta investigación o la investigación tiene muchas aristas o muchos temas que nosotros pudiésemos desarrollar o que pudiésemos aplicar para poder entender esto, que pueden ser desde técnicas de investigación documentales, de campo y experimentales. ¿Cuál es la diferencia? Pues la documental es recopilar información que ya existe, leer, nosotros lo llamamos en investigación como el desk research, ¿bien? La investigación de escritorio. Luego de allí verificamos lo que es las técnicas de investigación en campo, que es allí donde va a entrar el desarrollo de la encuesta. Cuando vemos experimentales es cuando es algo más visual e incluso podemos asimilarlo o asemejarlo al desarrollo de las vacunas. O sea, todo lo que ustedes vean realmente pasa por un proceso de investigación y tiene sus técnicas. Bien, ¿cómo lo desarrollamos nosotros? Hay muchas formas de hacer este levantamiento. Tenemos técnicas cualitativas, tenemos técnicas cuantitativas, que son las que mayormente se utilizan. La encuesta es una técnica cuantitativa. ¿Qué quiere decir cuantitativa? Pues que nos arroja datos, nos arroja números y que los que manejamos números aquí sabemos muy bien que nos ayuda a tener un panorama claro de la realidad y nos permite saber hacia dónde vamos. La diferencia de la cualitativa es que, tal como lo menciona su nombre, son más cualidades, son cosas que no puedes medir en números, y generalmente lo hacemos mucho con entrevistas a profundidad, con sesiones de grupo, en donde el lenguaje corporal de la persona es sumamente importante para saber lo que piensa. Entonces, por un lado tenemos lo que podemos medir y cuantificar, y por otro lado tenemos esas variables cualitativas que permiten que la investigación se nutra
me dirán, Ana, ¿cuál es mejor? Bien, no hay una metodología mejor o una metodología peor. Siempre son metodologías complementarias. Bien, ¿cómo se hacen estos levantamientos? Pueden ser encuestas cara a cara, pueden ser encuestas telefónicas, pueden ser encuestas en línea, pueden ser encuestas por SMS, e incluso hay técnicas ya de biocientíficas que permiten que nosotros tengamos este análisis de datos. Y me voy a adelantar, y muchos me dirán, Ana, ¿y qué pasó con todo el Big Data y todo lo que nos recoge Google? Y sí, claro que funciona y claro que nosotros trabajamos con esto. Sin embargo, hay muchas personas, y no solamente en Panamá, sino muchísimas personas en el mundo, que todavía no tienen ese contacto o esa comunicación con la tecnología. ¿Okay? Y sus datos, su pensamiento y lo que ellos quieren no está en un teléfono y no está en el Big Data. Y es allí donde nosotros tenemos que llegar. Bien. Ahora, ¿qué es una encuesta? Y ya la estoy haciendo más rápido para poder no ser tan pesada y que ustedes puedan hacerme las preguntas al final. Una encuesta es más que todo la técnica o la estrategia que es más utilizada en la parte de la investigación cuantitativa para hacer un levantamiento de un tema específico. ¿De qué se hacen encuestas? De todo, ¿ok? Nosotras aquí en Sid Gallup hemos hecho encuestas desde opinión pública, que es hacia donde voy a enfocar esta encuesta, encuestas de satisfacción, encuestas bancarias, encuestas de comida de perro, de todo, ¿bien? Porque las empresas todavía les interesa entender eso que va más allá de un número bruto o más allá de una big data, que más allá de un número donde diga que las Ana pelinegra con labial rosado participan en conferencia. No, hay otras cosas detrás, ¿verdad? Hay otras cosas detrás y por eso es que las encuestas todavía siguen siendo herramientas que siguen siendo muy utilizadas. ¿Bien? Ahora, las etapas para realizar una encuesta, lo primero es identificar el problema. Tenemos que saber cuál es la problemática que nosotros estamos enfrentando. Para el caso de opinión pública, nosotros queremos saber cómo está la población en general. Queremos saber cómo está nuestra gente, qué opina, su principal problema, su principal preocupación, si tiene dinero, si no tiene con qué comer. Y estas encuestas de opinión pública son muy... la realizan muchísimo los organismos internacionales, el gobierno, lo utilizan los medios de comunicación, y así también hay centros de investigaciones que realizan estas investigaciones o estos estudios de opinión pública. Bien, luego determinamos el diseño de la investigación, qué queremos lograr, cuál es nuestro target, hacia quién queremos llegar. En un estudio de opinión pública salimos a nivel nacional y le preguntamos a una muestra representativa, ¿ok? Si tienen dudas de qué es una muestra representativa, les resumo y les puedo ampliar en las preguntas. Una muestra representativa es que del censo total que tenemos nosotros sacamos una muestra con una fórmula estadística, ¿bien? Esa fórmula estadística mantiene un nivel o un porcentaje de confianza y tiene un margen de error. Cuando nosotros decidimos hacer, generalmente los estudios de opinión pública se hacen de 1.200 personas. Y ustedes me dirán, Ana, 1.200 personas es muy poquito si somos 4 millones de personas con un censo mal hecho. Así yo lo ponga en 2.500, el margen de error no va a variar. ¿A qué nos referimos con margen de error? Es decir, el margen de error para 1.200 es de 2.8. Es decir, que lo que yo me puedo equivocar puede ser 2.8 más o 2.8 menos. Si yo hiciera la muestra en 1.800, el margen de error cambia a 2.6, o sea, es muy mínimo. Entonces, no es un cambio tan drástico que nos haga que nos salga más costoso. ¿Okay? Nos sale mucho más costosa la investigación o el levantamiento. Y es por eso que ya a nivel metodológico, una muestra de 1.200 es una muestra ideal para hacer una encuesta de opinión pública. Si es, por ejemplo, un estudio bancario, tenemos que verificar cuáles son los clientes de ese banco, cuántas personas tienen banco, y jugamos un poquito con la muestra. Bien, después al final yo les puedo explicar un link que
realmente ya está todo muy automatizado. Ustedes pueden entrar a la web y la web le calcula automáticamente un margen de error, la muestra. Y esto no implica de que no tienen que aprender a hacerlo con todo lo que nos enseñan los profesores, pero también tenemos que aprovechar las herramientas tecnológicas, ¿bien? Luego tenemos que definir las variables. Ya me adelanté con lo que es la selección de la muestra, si son hombres, mujeres, mayores de 18 años para un caso de estudio de opinión pública, o en su defecto, si fuese un estudio de comida de perro, tenemos que seleccionar a las personas de 18 a 40 años que tengan una mascota. Bien, esas son las variables y a ese es el target que yo quiero llegar dependiendo de la investigación. Luego hago un cuestionario. El cuestionario tiene que ser amigable. El cuestionario tiene que tener preguntas claras. El cuestionario tiene que ser muy ecuánime, es decir, que ninguna pregunta tiene que llevarme a una respuesta. Si yo le pregunto ahorita mismo a Jorge Aguilar y le digo, ¿qué opinión tiene del gobierno de Laurentino Nito Cortizo? Muy bien, algo bien, nada bien, poco bien. ¿Bien? Muy simple, por ponerles un ejemplo. Pero si yo le hago la pregunta distintamente y le digo, ¿qué tan qué tan bueno es el gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo? Ya allí hay un sesgo, porque yo estoy influyendo en la respuesta. ¿Bien? Entonces, el diseño del cuestionario es algo muy, muy importante para que las respuestas o los resultados sean neutrales y nosotros no tengamos un sesgo de que digan, ah, no, salió muy bien o salió muy mal, pero fue porque una pregunta estuvo mal hecha. Luego entonces, cuando ya hacemos todo el levantamiento de campo, sale a los teléfonos, sale a campo, se levanta, se valida, se procesa, es una etapa muy bonita porque tenemos todo lo que son las bases de datos en bruto, procesamos, vemos los cuadros, las tablas, graficamos y entonces tenemos esta presentación de resultados que vamos a ver al final de la presentación, al menos unas cuantas, muy poquititas, ¿bien? Como les mencioné, realmente las encuestas son buenas si son bien utilizadas, son buenas si son bien formuladas y son buenas si son neutrales. ¿A qué me refiero que si son neutrales? Si a mí, como empresa de investigación, si yo aceptara manipular alguna encuesta, manipular información, yo no estoy siendo veraz y al contrario, puedo estar influyendo en decisiones mucho más allá. Entonces, este trabajo de investigación y de desarrollo de encuestas realmente es muy delicado y tiene que tener mucha ética y mucho profesionalismo. ¿Por qué? Porque con esto le funciona a los gobiernos para crear estrategias, para crear políticas públicas, para detectar un posible cambio social, para hacer un pantallazo, una big picture de cómo estamos, de hacia dónde vamos, de qué queremos, cómo puedo generar yo una participación ciudadana, si tengo un nivel de rechazo ya en la parte política, cómo puedo mejorar. Muchísimo. Realmente las herramientas para lo que nosotros usamos esto es realmente bastante grande. Y ustedes dirán, Ana, muy bonito lo que ustedes me están diciendo, pero yo no confío en las encuestas. Yo realmente pienso que allí ustedes dicen solamente lo que deben decir o lo que tienen que decir o lo que les pagaron por decir. ¿Okay? Les voy a hablar un poquito de lo que nosotros hacemos en CITGALO. Puedo hablarlo por experiencia propia, que yo veo estos controles de calidad y verifico toda la información. Las encuestas son grabadas, pero no son grabadas de manera irregular o ilegal, simplemente son grabadas para control de calidad. Es decir, que si yo le estoy preguntando a Hugo el cuestionario y Hugo me responde muy bien y la persona o el encuestador escribe mal porque se equivocó, porque no leyó bien, etc., yo desde la oficina puedo hacer una validación y yo puedo verificar que en efecto Hugo no respondió eso. Bien, todo esto está automatizado. Ya esto donde las encuestas se ven en papel, donde había la opción de borrar y tachar, todo queda directamente en una tablet o en una computadora donde podemos ver el sistema de encuestas. Queda grabado en audio, queda grabado en fotografías y tenemos un equipo detrás que aquí lo pueden ver, nada más que ya no están. Tengo todo mi equipo detrás que se encuentra realizando encuestas telefónicas, validaciones, revisiones,
ediciones en buen sentido. Por ejemplo, cuando es un error de typeo que puede haber, se hacen ese tipo de correcciones. Entonces, cuando vemos realmente que hay una encuesta y es una encuesta de una empresa sólida, tengan la fe de que hay un equipo detrás haciendo todo lo que es el proceso de validación y el control de calidad. ¿Okay? ¿Qué aprendimos nosotros sobre la pandemia? Me voy a pasar a este tema ya de qué aprendimos. O sea, ¿qué aprendió Citgalo en la pandemia? Igual que muchas empresas, nosotros nos vimos golpeados por la pandemia, nos vimos golpeados por el teletrabajo. La mayoría de nuestras encuestas eran en campo. Cuando digo en campo es que eran cara a cara. Yo llegaba y le preguntaba a la persona qué opinaba, etcétera, etcétera. Bien. Sin embargo, en este caso, estábamos no empezando, teníamos experiencia realizando encuestas telefónicas, pero para este estudio de opinión pública era más importante el contacto cara a cara. Tuvimos que migrar a un tema de encuestas telefónicas, tuvimos que adecuar nuestras oficinas con desarrollo tecnológico, compra de software, compras de computadoras mejor equipadas, aumentar la velocidad del internet, miles de retos. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque la pandemia sí nos tocó, la pandemia sí fue importante para nosotros y nos permitió a las empresas de investigación, para no hablar solamente de la empresa a la que represento, nos permitió dar ese paso, dar esa milla extra y entender que no nos podíamos quedar igual como estábamos. ¿Bien? Los principales desafíos fueron desafíos tecnológicos, el Internet. Cuando digo el Internet, hablo de la señal del Internet, que yo puedo tener a María y María me quiere contestar la encuesta, pero resulta que María tiene que estar en una loma para que la señal le caiga y ella pueda hablar por teléfono. Bien, entonces fue retador, fue muy... al principio no les niego, sí nos sentimos frustrados, pero poco a poco hemos ido evolucionando al punto de lograr manejar esta situación. Sin embargo, para agosto del año pasado, cuando todavía teníamos un poquito de miedo de la pandemia, nos atrevimos a salir a campo, nos atrevimos a hacer encuestas cara a cara. Y yo con preocupación de que la gente no fuese a responder adecuadamente a la encuesta. Y para mi sorpresa, y siempre lo comento en las oportunidades que tengo, nuestra sorpresa fue que la gente quería contestar la encuesta cara a cara. Ya no era un miedo al COVID, el miedo al COVID existía un miedo al COVID, pero también había otra realidad, y era que las personas necesitaban ser escuchadas. Estábamos con restricciones de movilidad, estábamos en cuarentena, estábamos en nuestras casas y al momento que se permite pues ya una movilidad, obviamente con el toque de queda y siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, empezamos a hacer nuestros estudios de opinión pública cara a cara. Y la gente respondía siguiendo los 2 metros, se escuchaba perfectamente con la mascarilla, y pudimos identificar esa necesidad y eso hablaba al principio de la presentación cuando digo, es un tema cultural, es un tema social, es un tema de cómo se siente la persona necesitaba ser escuchada, necesitaba que ellos sentían que al menos se desahogaban. Yo le digo a mis muchachos que a veces tenemos que ser psicólogos, pero es que de eso se trata la investigación, de entender y no solamente vender una investigación, sino realmente ser un factor de cambio, ser esa herramienta que permita que esta problemática llegue a donde tiene que llegar. Bien, entonces, ¿cómo es la investigación en Panamá? Pues definitivamente todavía nos falta mucho en Panamá. Cuando digo en Panamá, no hablo de la capacidad operativa de una empresa o desde mi parte como sector privado, hablo desde la parte pública, desde la parte de organismos internacionales. ¿Hemos investigado? Sí. ¿Ha mejorado? También ha mejorado muchísimo, pero nos falta mucho. Tenemos temas pendientes porque todavía no se dedican la cantidad de dinero correcta a invertir en investigación, porque lo vemos algo como innecesario, porque pensamos que lo que yo digo es lo que vale, porque ¿para qué necesito hacer una encuesta si yo salgo a la calle y yo me doy cuenta que los restaurantes están llenos y la gente tiene plata y puede ir a comer? No, hay algo detrás de eso, ¿bien? Entonces sí es muy importante.
Y es parte del reto que tenemos por delante, invertir en conocimiento y en investigación social. En investigación social, yo veo muchísimas investigaciones sociales, trabajo de la mano con el Programa de Naciones Unidas, con OIM, con ONU Mujeres, y vemos muchísimas investigaciones y nos permite entender diversas realidades. Bien. Ahora, como les comenté, y para no extenderme mucho, saqué extractos de algunas de las investigaciones que hemos realizado, de estudios de opinión pública generales. Bien, ¿qué temas hemos desarrollado? Lo tenía anotado, pero vamos a confiar en mi cabeza. Los scripts que les acabo de sacar son de investigaciones de la pandemia, para que ustedes pudiesen ver cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado ciertas tendencias que siempre se habían mantenido en alza, hicieron un swap, hizo un cambio la gráfica y lo vamos a ver más adelante. Como pueden ver en esta gráfica o en esta filmina, se llega a todas las provincias y hay una representatividad. Si hay por allí alguien de Darién y me dice, Ana, ¿por qué de Darién solo un 3%? No, no, no. Esto se hace, o la representatividad de la muestra se hace según la población de esa provincia. Bien, entonces hacemos un muestreo y seleccionamos que definitivamente Darién, por la cantidad de población, va a ser mucho más poco. Generalmente terminan siendo unas 30 encuestas en Darién, por ponerle un ejemplo, versus Veraguas, por ejemplo, que son unas 80 encuestas, ¿verdad? Entonces, siempre se hace una distribución femenino-masculino, es decir, 50 y 50. En este caso, esta presentación fue 48% hombres, 52 mujeres, sin embargo, no, el sesgo no es enorme. ¿Ok? Respecto a la escolaridad, esto es muy, muy importante, porque en muchos estudios, mayormente telefónicos, que son a computadora, yo olvido esto que ven aquí. Yo olvido estas personas de educación primaria, en donde yo necesito ir en lancha, caballo, cayuco, para llegar y saber qué es lo que opinan ellos. Entonces, es lo bonito de un estudio de investigación de opinión pública, porque aquí tenemos un 26% de educación primaria que a veces siente que la única forma que los escuchan es con estas encuestas. ¿Okay? Bien, dentro de un estudio de opinión pública se abren muchísimos temas. Se habla de economía, se habla de la economía de nosotros como personas, la economía del país, se evalúa el gobierno, se evalúan las instituciones. Nosotros hemos incluido violencia de género. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en ese transcurso de investigaciones, lo que todos sabemos, es un secreto a voces, la violencia ha aumentado. Sí, la violencia ha aumentado. Que las mujeres estaban viviendo con sus agresores, también. Y, ojo, también se da violencia de mujeres a hombres, pero es un porcentaje mínimo comparado con la violencia que se da a la mujer. Ampliamos y profundizamos un poquito más de este tema, preguntamos sobre seguro social, en fin, muchísimo, muchísimo, y como solamente tengo unos minutitos, lo que hice fue un resumen de estos resultados. ¿Okay? Primero, ¿qué pasa en la economía? Nosotros cuando hacemos estas encuestas preguntamos, ¿y cuál es la noticia que mayor impacto tiene? ¿Cuál es la noticia que mayor relevancia tiene o la última que ha escuchado? ¿Por qué? Porque rompemos el hielo. No es lo mismo que yo agarre a Jorge y le diga, Jorge, ¿qué opinión tiene del presidente Laurentino Nito Cortizo? Entro en un pánico porque no sé si la encuesta la está pagando el gobierno, si me están escuchando, si me están pinchando. Desafortunadamente tenemos miedo y es normal. Entonces rompemos hielo preguntando cosas triviales. Por ejemplo, ¿cuál fue la última noticia que escuchó? Cuando nosotros hicimos esta encuesta el mes pasado, la noticia obviamente que más se escuchaba era el tema del coronavirus. Sin embargo, y de tercer lugar quedaba el abuso a los menores, que es el problema del CENIAF. Sin embargo, para el mes de marzo, la principal noticia fue el caso de los albergues. Es decir, que realmente la gente estaba muy sensibilizada con esta problemática de los niños, de los albergues. Desafortunadamente, debo decirlo, desafortunadamente se nos olvida, al panameño se nos olvidan las cosas muy rápido y no seguimos con esa inquisición o ese seguimiento hacia temas tan sensibles. Bien, ahora, si nosotros nos damos cuenta aquí,
para el 2020, cuando llegó la pandemia, nosotros preguntábamos cómo consideraba que iba el país, por el rumbo correcto o por el rumbo equivocado. En el 2020 cae totalmente, o sea, realmente, perdón, aumenta de 16 a 36% de que el país iba por un rumbo correcto. Bien, si se fijan, esta es la gráfica, perdón, es la gráfica azul oscura, bien, estaba aquí, va bajando desde el 2015, va peor, va peor, perdón, va aumentando, va peor, 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 peor. Y cuando viene la pandemia, la gente tiene este sentimiento de solidaridad, este sentimiento de positivismo, este sentimiento de que todos estamos en el mismo barco, todos, la pandemia nos ha golpeado a todos, realmente el gobierno está haciendo lo que puede, hasta que ya la persona empieza a ver que ya no estamos en el mismo barco, ¿ok? Ya no estamos en el mismo barco, ya hay cositas que no nos gustan y aumenta de 52 a 63 este porcentaje que se había mantenido en el 2020. Esto estoy hablándolo para enero 2021, que fue nuestro último estudio de opinión pública. El siguiente está siendo ahorita mismo levantado, así que prometo que lo verán pronto en los medios o en nuestras redes sociales de cómo ha aumentado este descontento. ¿Ok? Bien. Entonces, un tema o una diferencia que nosotros hacemos y que es muy importante señalar es cuáles son los diferentes problemas del país y cuáles son mis problemas. Son dos cosas diferentes, porque el principal problema que yo puedo ver en el país es la corrupción, pero no es mi problema como Ana Alfonso. Mi problema como Ana Alfonso es que mis hijos no están estudiando, de que tengo que trabajar hasta las 10 de la noche porque tengo overtime, no tengo quien me los cuide y el papá de los niños no trabaja. ¿Okay? Son problemas totalmente diferentes y lo vemos aquí. Cuando nosotros preguntamos cuál es el principal problema, se había mantenido arriba el tema de la corrupción, que sigue siendo alto, pero también vemos que el problema del desempleo es el que más alto se mantiene. O sea, ha ido aumentando el tema del desempleo. Ya la gente ve la corrupción de que va a seguir existiendo, tiende a haber una baja, sin embargo el desempleo aumenta como principal problema del país. Y lo vemos en esta gráfica. Cuando le preguntamos, y yo le pregunto, Hugo, ¿cuál es la principal preocupación de tu hogar? El desempleo, porque nadie tiene trabajo. Y aumenta de un 23% en el 2020 a 36% en enero 2021 y estamos en 38% para abril. Esa es la preocupación principal que tiene la gente. Esa es la principal preocupación que han... Esto es lo que les explicaba del cambio que ha hecho, en donde primero era el costo de la vida, la gente decía que el costo de la vida, las cosas están muy caras, y el costo de la vida llega a estar en 40% a pasar a un 13%, porque para mí es más importante que no tengo trabajo para poder pagar esa canasta básica. Y esto se ve pues en pandemia. En pandemia sigue aumentando la cantidad de personas que consideran que su situación económica familiar se encuentra mucho peor. No es peor, es mucho peor. Estamos de 2020 al 2021, aumentamos de 53% a 65%. Y quizá no crean que realmente todo es malo y que yo vine aquí a decirles lo malo que estaba el país. No, esto es un reflejo y es una radiografía de muchos estudios, de múltiples estudios que hemos desarrollado y todos calzan con el mismo resultado. La gente está preocupada, el desempleo es un problema y definitivamente que hay preocupación en los hogares. Hay mucha preocupación. No es un tema político y por eso solo tengo un slide de esto. Sí preguntamos siempre cómo es la imagen del gobierno, cómo está evaluado. Sin embargo, este slide que le coloco aquí es ¿qué piensa la gente? ¿Qué probabilidad tiene de que el gobierno le resuelva sus problemas? Y tenemos que un 71% dice que nada o poco. No consideran que el gobierno les va a resolver sus preocupaciones o sus probabilidades, o sus problemas, perdón. Para el caso de la pandemia, todo esto es enfocado en el tema de la pandemia. Hicimos evaluaciones a las instituciones, medios de comunicación, iglesia, la Corte Suprema, la Asamblea, los bancos, los sindicatos. Y lo que son los bancos, los medios de comunicación,
fueron los que mejor evaluados estaban. ¿Por qué lo vemos? Porque veíamos los medios de comunicación para ver las noticias, veíamos los medios de comunicación. Cuando hablo de medios de comunicación, hablo de radio, televisión, redes sociales. Veíamos para informarnos qué pasa en la pandemia. Los bancos subieron mucho su popularidad con el tema de la moratoria, las ayudas que le daban los bancos a las personas. Entonces, salieron muy bien evaluados. ¿Quiénes son los peores evaluados? La Corte Suprema de Justicia sale muy, muy mal evaluada, con un 69%, casi 70% de desaprobación, al igual que la Asamblea de Diputados, con un 70% de desaprobación, seguido pues de, bueno, la Asamblea y los diputados, la Asamblea como estamento y los diputados como personas que tenían 52% de desaprobación. Este era el resultado o cuánto iba incrementando ese descontento en la población. Ahora, enfocado a la pandemia, ¿cuántas personas llegaban o tenían acceso a la atención médica? ¿Lograron atenderse? ¿Sí o no? Un 77% de las personas que buscaron ayuda pudieron atenderse. Bien. El tipo de consulta que se requería en su mayoría era en general. Bien, esto fue una investigación que hicimos exclusivamente para la pandemia, para entender la evolución de la pandemia y cómo había sido ese sentimiento de la persona durante la pandemia. ¿Okay? La principal razón por la que las personas no iban a atenderse era porque no les daban cita. No le daban cita, no habían citas con especialistas y mucha gente se retrajo por no ir, no enfermarse, etc. ¿Okay? El empleo, pues esto va muy de la mano con lo que ya mencioné arriba y la preocupación del empleo. Estos datos son de enero, ¿bien? Para enero teníamos que un 47% de las personas decía que había perdido su empleo durante la pandemia, ¿ok? Un 26% de forma temporal, es decir, que le habían suspendido el contrato, pero sí teníamos un porcentaje alto de personas que no estaban trabajando durante la pandemia. Y lo vemos aquí, en donde la principal razón es que estaba suspendido temporalmente por el COVID, un 15%, pero tenemos un 14% que decía que el lugar donde ellos trabajaban había cerrado por pandemia. Durante la pandemia salen muchos temas interesantes y se incrementa o se aflora la figura del subsidio. Ya vemos los subsidios como una ayuda. Quizá muchos antes lo veíamos como algo que no era necesario, que la gente se mal acostumbraba. Muchas cosas hemos escuchado. Sin embargo, preguntamos cuáles eran los subsidios que más había recibido la gente. Lo que mayor se había recibido eran los 120 a los 65. Seguido por el vale digital y luego el bono solidario. Esta encuesta se hizo a finales de año, en donde todavía se hacían estas tarjetas. Yo les adelanto que hace poquito, o sea, la semana pasada, estuve haciendo unas sesiones de grupo con jóvenes, con grupo de jóvenes de 18 a 30 años y sesiones de grupo diferentes de personas de 35 a 70 años. Y estábamos discutiendo un poquito el tema de los subsidios. Y les comparto algo muy interesante que nos permitió a nosotros como investigadores ver de una lupa diferente el tema de los subsidios, y fue que todos se sentían a gusto con los subsidios. Cuando digo subsidios hablo desde los más jóvenes a los más mayores, estaban de acuerdo con pagar sus impuestos. Ellos consideraban que estaban de acuerdo con pagar impuestos porque sus impuestos ellos lo veían en ayudar a la gente. No hay un descontento de que me están, voy a decirlo vulgarmente, me están conguiando, me están agarrando de tonto, yo pago muchos impuestos. No, realmente la expresión o el sentir de estos grupos focales, que fueron bastantes grupos focales, era: yo estoy de acuerdo con pagar impuestos porque estoy viendo que se está ayudando a la gente, estoy viendo la beca universal, estoy viendo los bonos, estoy viendo el subsidio, estoy viendo esto, lo otro. Sin embargo, sí quisiera que hubiese una mejor distribución. Es decir, que Ana, que tiene su salario, y Ana que puede cobrar un viático de alimentación, ella no necesita subsidio, pero ella está recibiendo el vale digital. Y no es justo que Ana lo esté recibiendo. Entonces, eso sí fue algo, el sentir de la gente, de esa solidaridad panameña, que es muy bonita, solidaridad panameña, estoy de acuerdo con ayudar a alguien más. Otro tema que nosotros tocamos, y ya estoy casi terminando,
fue el tema de los cuidados de los niños, las niñas, adolescentes y adultos mayores. Todos sabemos que en este tiempo que estuvimos en casa, ya no tenía aquí quién me cuidara a mis niños y quién me cuidara a mi abuela. Y todo este peso cayó en todos los integrantes del hogar. Es decir, cayó en la mujer, cayó en el hombre, cayó en todos los que vivíamos allí, todos teníamos que hacernos cargo de los cuidados. Bien. Sin embargo, cuando ustedes le preguntaban a las personas quién se hacía cargo de los cuidados, los resultados nos arrojan 50-50. Ana, 50-50, todos nos ayudamos, hombres y mujeres. Pero cuando hacemos la desagregación de género y le preguntamos a las mujeres quiénes son los que se dedican, quiénes son las que se dedican al cuidado, las mujeres dicen que no es 50-50, que pesa más en las mujeres. Y los hombres son los que tienden más a decir que hay una diferenciación de 50-50 en los cuidados de los niños, niñas y adolescentes. El tema de las emociones fue un tema sensible. Todos nos sentimos frustrados, todos nos sentimos desesperados, todos nos sentimos estresados al momento de la pandemia. Bien, sin embargo, aquí pueden verlo en números o en cifras. Nosotros preguntamos cómo habían sido las emociones experimentadas durante el confinamiento y pueden ver que la persona se sentía más intranquila, estaba el grado de aburrimiento era más alto, ese aburrimiento me traía a mí nerviosismo, me traía temor, que pueden ver la diferencia entonces en esta gráfica de aquí. ¿Okay? Podemos ver cómo era durante el confinamiento y cómo fue después. Después disminuye mi agresividad, disminuye mi indefensión, o sea, sentirme indefenso, disminuye el enfado, disminuye el nerviosismo, cuando ya finalmente nos permiten esa válvula y podemos empezar a hacer actividades diferentes. Y pues como les mencionaba al principio, la violencia de género sí aumentó. Esto es una gráfica a nivel regional. Nosotros en Panamá no somos, comparados con un país como Honduras, con El Salvador, Guatemala, en donde ellos consideran, en promedio, un 88% considera que es normal que haya violencia en los hogares. Panamá no. Panamá afortunadamente tiene al menos un porcentaje de personas que opinan que no es correcto que haya agresiones entre parejas, entre novios, etc. Lo que sí pasa todavía en países de Centroamérica como Honduras, Nicaragua y El Salvador. Pues realmente eso es un poquito de lo que tenía, espero no haberlos aburrido con tanto número. Sin embargo, pues espero les haya sido de muchísima ayuda para entender no solamente desde la parte teórica, sino que vieran en resultados el desarrollo de una investigación, el desarrollo de resultados y cómo saber esto nos permite a nosotros mejorar a futuro. Y muchísimas gracias. Y si tienen alguna consulta, estoy a la orden. Bueno, agradecemos a Ana Patricia Alfonso esta extraordinaria exposición. Quisiéramos, sobre todo, antes que nada, me parece que ha sido muy gráfica la explicación que nos ha dado, sobre todo con la condición de la situación en el hogar, el tema de la pandemia y sobre todo la diferencia. Ahora, una pregunta que creo que es imprescindible. Ustedes sacan del marco muestral me señaló del censo, ¿cierto? Del marco muestral del censo. Correcto, lo sacamos del censo, sin embargo la INEC, como está un poquito desfasado, ellos tienen en su página web proyecciones, que también nos ayudan muchísimo a solventar esto de que el censo es del 2010 y ya en algún momento necesitamos actualización de datos, pero sí lo sacamos con todo lo que es el censo 2010. Otro aspecto que creo que es importante es, evidentemente, la parte de los gobiernos, que esa no la puede distinguir muy bien, sobre todo esa evaluación en las preguntas de qué consideraban con relación a la comparación del gobierno. Si nos puede ilustrar un poquito, porque esa parte no la comprendí muy bien, que usted había puesto los distintos gobiernos.
Claro que sí. No quise profundizarlo o meterme al tema del gobierno porque, claro, al ser un tema gubernamental no quería eh, que hubiesen temas sensibles de tocar, pero con todo gusto. Realmente nosotros hacemos una medición del gobierno, el gobierno y la figura del presidente son dos cosas diferentes. El presidente como persona sale todavía bien evaluado, o al menos tiene un 48% de aprobación de él como persona, ¿bien? Lo que realmente es positivo. Sin embargo, cuando nosotros preguntamos o empezamos a hablar de la gestión del gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo, allí cambia todo. Entonces nosotros tenemos que hay un 64% de personas que consideran que el país va por el camino equivocadísimo, equivocado, que la delincuencia ha aumentado y que realmente el 51% desaprueba las labores del presidente Laurentino Nito Cortizo. Entonces sigue siendo un porcentaje alto y ustedes dirán, Ana, pero son 50%, o sea, la mitad de la población. Entendamos que Laurentino Nito Cortizo ganó con un 33%. O sea, que adicional, o sea, tienes un 20% adicional de personas eh, que alaste de ese 33 que probablemente votaron por ti y ya opinan en desaprobación. Entonces, es interesante y es algo que realmente el gobierno debería ver con lupa. Y lo que les mencionaba, también mencionamos este aspecto de qué tan probable es que el gobierno resuelva mis problemas. Tengo muchos problemas, mi principal problema es el desempleo. ¿Cómo cómo puede el gobierno resolverme los problemas? Y tengo un 71% que dice que nada o poco, o sea, no le tienen fe al gobierno para resolver esta problemática. Sí, otra pregunta que quería señalarle, Ana Patricia, es una de las cosas que creo que es fundamental y que usted señaló en la encuesta, es que en el 2020 las personas estaban anuentes a hacer el sacrificio. Yo creo que era una buena oportunidad del gobierno de haber enrumbado en la correcta dirección, pero eso cambia en el 2021. Una de las cosas que ahora se está evaluando y que ha planteado el ministro de Economía y Finanzas es el cuestionamiento a los subsidios. No obstante, el gobierno durante el año pasado pudo haber controlado, porque venía de una década de mucho endeudamiento, pudo haber controlado, hacer la contención fiscal a tiempo. Creo que ahora se la están planteando, pero ya hubo aumento de salario a los policías, aumento de la compra de autos, los sobrecostos del hospital modular, incluso los respiradores, todos esos elementos de una confianza muy alta pasó a afectar la gestión de gobierno, como usted bien dice, no al presidente, sino a la gestión de gobierno. Entonces, digamos que la oportunidad de oro que tenían para poder, digamos, corregir o por lo menos actuar y tener un buen crédito, capital de respaldo, se perdió por una falta digamos, de visión, ¿no? Así es, nosotros estuvimos haciendo mediciones desde mayo del 2020 diarias. Cuando les digo diarias es que hacíamos al menos 200 encuestas diarias para medir, para ver esa volatilidad de qué opinaban las personas. Al principio de la pandemia la gente estaba muy alterada, estaba dispuesta a tirar, perdón, estaba muy tranquila. Cuando salen estos problemas de corrupción, cuando ven que el gobierno se especula que saca provecho de contrataciones, confirmamos que hay sobrecostos, la tensión aumenta y la gente dice, espérate, yo estaba tranquila, yo confiaba en ti. Y esa confianza se perdió. Esa confianza se perdió y atado o aunado a que el gobierno realmente nunca salió a dar explicaciones. Como lo mencioné en la presentación, al panameño se nos olvidan las cosas, pero resulta que los ventiladores no se nos olvidaron, el hospital modular no se nos olvidó. Y ese sentimiento de que el gobierno se aprovechó de la pandemia sigue latente. Todavía hay personas que dicen, bueno, es que nadie estaba preparado para una pandemia, pero el sentimiento de que se aprovecharon de nosotros durante una pandemia está y se vio reflejada durante toda esta medición que realizamos de manera diaria y detuvimos para el mes de marzo,
2021, o sea, medimos un año completo diario el sentir de las personas y veíamos cómo la mínima noticia hacía que las personas cambiaran su opinión y se sintieran desesperados. Tengo varias preguntas de parte de los participantes. Solamente quisiera poner en contexto lo que has señalado de que los panameños tenemos poca memoria. ¿A qué consideras tú que se debe eso? Si nos puede decir. Después de esto, le daría la palabra, voy a leer las preguntas, pero antes, después de tu respuesta, quisiera que Mario Lee y el profesor Fernando Gittens hicieran sus preguntas. Yo pienso que puede ser un tema cultural y puede ser un tema de desinterés de todos nosotros. Y por eso para mí es muy bonito y me llena de mucho orgullo ver muchachos jóvenes aquí preocupándose por la situación actual, la situación cada vez, los medios de comunicación han hecho o han aumentado este sentir de preocuparnos un poquito más. Antes veíamos las cosas como que no nos importa, pero ahora es mucho más fácil llegar a esa información. Sin embargo, es un tema de cultura, es un tema de interés, es un tema de que hagamos más este tipo de eventos que realmente son muy buenos y tocamos una semillita de que yo sé que alguno de ustedes después va a ir y va a buscar un poquito, oye, esta muchacha, ¿qué fue lo que dijo? ¿Será verdad? ¿No fue verdad? Y vas creando ese espíritu de investigación y cada vez más nos falta tener más amor a la patria, más amor a nuestro país. Eso sí creo que definitivamente es algo que debemos inculcar a la población joven. Querer nuestro país, amarlo a tal punto que a mí realmente me preocupe lo que pase. Y es lo que estamos viendo en otros países, y lo estamos viendo en los vecinos. Vimos a Chile cómo la explosión social llevó a protestas. Tenemos a Colombia, nuestro país hermano, que la gente dice, fue un tema de los impuestos, es que le subieron los impuestos. No, vienen tantas cosas y viene como una gotera que hace explosión. Y realmente con el apoyo de todos y que todos nos involucremos correctamente, positivamente y ser actores de cambio, evita lo que está pasando en nuestros países hermanos. Suscribo perfectamente su posición, Ana Patricia. Vamos con Mario Lee, unas consideraciones breves y Fernando Guillén. Sí, buenas tardes. Excelente la presentación de Ana Patricia. Este tema de las encuestas, como te ha señalado, es una fuente de información. Siempre se dice, bueno, la mejor información es la que está disponible. Ahora, hay que tener algún grado de incertidumbre cuando las personas responden algunas preguntas, ¿verdad? Pienso yo que deben estar influidas o afectadas por la emoción. Porque alguien puede decir, bueno, usted le pregunta cómo el gobierno está manejando la pandemia, pero si esa persona no recibe el vale digital, va a decir muy mal. Sin embargo, otra que puede recibir, lo está recibiendo, dice muy bien o normal, ¿verdad? Para hacerle frente. Entonces, hay como que esto se ve afectada, ¿no? Los resultados y pienso, bueno, como usted sabe, hay que tener cierto cuidado. Nosotros hemos visto anteriormente en las elecciones tantas encuestadoras y al final nadie da en el clavo. No sé si el último día acertaron, pero... Y ahí demuestra, ¿no? De que hacen encuestas tras encuestas para comprobar, ¿verdad? De que la muestra se aproxime a la población y los resultados son diferentes a lo que se había diagnosticado, ¿no? Pero en general, muy bien, gracias por esta presentación y pienso que estamos incrementando nuestro conocimiento. Muy bien, profesor Mario, gracias por sus consideraciones. Vamos con el profesor Fernando Gittens y hay varias preguntas aquí después del profesor Gittens.
Saludos a todos por igual. Gracias, doctor Gerson, felicitándolo nuevamente por hacer sostenible esta jornada de semana a semana con temas muy interesantes y siendo muy selectivo y atinado en invitar a conferencistas, conferenciantes de alto nivel y de alto calibre, como hoy tenemos a la colega, amiga Ana. Un placer. Te habla el profesor Gittens de... Claro que sí, profe, claro que sí, lo recuerdo clarito. Un Excelente. gusto. Gracias, te felicito por aceptar la invitación del doctor Gerson. Tres cosas. Uno, estoy totalmente de acuerdo contigo en muchas cosas, pero resalto el hecho de que de que todavía no se investiga lo suficiente. Y eso es así. Y no por los organismos internacionales, sino más a lo interno de nuestro país, a lo interno de nuestros organismos públicos. Porque en cuanto a los organismos privados, al cual tú perteneces a uno de ellos, contribuyen mucho con el ejercicio de la investigación. Y tanto es así que lo que tú has expuesto aquí como un producto de una investigación particular privada, del seno del sector público no sale. Del seno del sector público no sale. Hay un gran ausente. ¿Sí? Así que en estas dos cosas totalmente de acuerdo contigo. Ahora, mi última preocupación es, ok, el uso que se le da a ese producto investigativo. Y cuando hablo del uso, estoy con la intención de direccionarlo en cuanto a qué, propuestas. Direccionarlo en cuanto a qué, políticas públicas. ¿Sí? Direccionarlo en cuanto a soluciones. ¿Qué opinión te merece la última parte mía? Y un placer, Ana. Un Gracias. placer, el placer es todo mío y muchísimas gracias por sus aportaciones. Definitivamente, y a mí me hubiese encantado poder brindarles más información de la que nosotros manejamos y ustedes dirán, pero ¿por qué Ana me estaba presentando resultados de enero de 2021? Y es que esos resultados son míos, son de Sid Gallup. Como les mencioné, trabajo con muchos organismos internacionales, pero al momento que yo levanto la información es de ellos. Y como profesional, como persona, también miro con ansias todos los informes que hacemos nosotros, que tenemos esa fe de que se va a llevar, se va a elevar, van a desarrollar políticas públicas y desafortunadamente muchos quedan archivados. Muchos quedan archivados y yo como empresa consultora no puedo sacar esos datos. O sea, no puedo llegar donde un ministerio, donde un instituto de la mujer, a donde hemos tenido muchísimo acercamiento tratando de explicarles con mis resultados la importancia de investigar un poco más y me dicen, Ana, no hay presupuesto, eso no es prioridad para mí. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar políticas públicas si no tienes la información? ¿Cómo vas a desarrollar políticas públicas si tenemos un organismo internacional que no comparte sus resultados porque son míos, yo los pagué y no los comparto? Entonces, hay una temática detrás ya, y esto es una opinión personal de Ana Patricia Alfonso, no de Sid Gallup, en donde sí es necesario compartir esa información y que esa información cumpla con el objetivo que es desarrollar políticas públicas y que redunden positivamente en la población panameña. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Vamos entonces hay una chica, Kathleen Pérez, que tiene algunas preguntas. ¿Cómo se evitaría el desempleo en los docentes? Porque actualmente se ve cómo el gobierno quiere aprobar la ley 508, recordando que la educación es una parte importante para crecer como sociedad. Ligada a eso, ella dice, ¿cuál es el beneficio de vacunar a los docentes? Y según el economista Javier Estanciola, el 80% de los trabajos no requieren educación en Panamá. Esto afecta en tiempo de pandemia a solucionar problemas de cada individuo. Esa es la primera pregunta. No sé si quiere que se la repita o está claro. Bueno, realmente es un conjunto de temas, es un conjunto de temas que quizá va más allá de un tema de datos o estadísticas y sería pues mi posición muy personal sobre cómo se evitaría el desempleo en los docentes. Me voy a reír porque yo pienso que primero el tema de la docencia es un tema de vocación.
todos los profesores que están aquí en esta presentación y nos están acompañando los conozco. Incluso he sido alumna de muchos de ustedes y sé que son profesores con vocación. ¿Bien? Sin embargo, yo también pienso a título personal, Kaitlyn, mi posición personal, es que también hay docentes que no tienen vocación y son docentes que simplemente agarran la docencia para hacer un camarón. ¿Ok? Entonces tenemos una sobredemanda de docentes. Y quizá ahí vemos una problemática de que es que los docentes están sin empleo, pero realmente ¿cuántos docentes buenos hay? ¿Cuántos docentes con vocación hay? ¿Cuántos docentes se toman el tiempo de organizar y de corretear a Ana Alfonso 2 semanas para que mande una foto? No muchos, porque tienes que tener la vocación. Entonces, creo que allí sería enfocarnos a identificar los buenos docentes. No estoy respondiendo tu pregunta, pero te estoy brindando una variable que influye mucho en que haya un desempleo, porque tenemos demasiados docentes. Tenemos mucha gente que dice, yo doy clase en una universidad, pero doy clase 2 horas y me gano $40, pero no tienen vocación y realmente no enseñan. ¿Ok? El beneficio de vacunar a los docentes, nosotros hicimos una pregunta sobre las clases presenciales y qué tan de acuerdo estaba la gente con las clases presenciales. En su mayoría las personas todavía tienen temor, ¿ok? Y entendemos que los docentes son personas, al igual que nosotros, que también tienen temor, que también van a tener contacto con muchísimas personas y que para que ellos se sientan seguros de realizar una clase presencial, definitivamente debemos sentirnos seguros y debemos sentirnos cómodos. Una cosa es la vocación y digan, no, es que los profesores son unos frescos. No, yo tengo vocación, pero también tengo salud, también tengo familia, no quiero poner en riesgo a mi familia y necesito que me ayuden con el tema de la vacunación. Entonces es un tema que ayuda o beneficia a que finalmente la educación vaya a una etapa presencial. Si nos vamos a los informes de UNICEF, que los invito a revisarlo, Panamá es el país que más días de clase ha perdido, clase presencial. Me da terror pensar a largo plazo, a unos 10 años, cuánto afecta que nosotros no estemos presencialmente, cuánto afecta a los niños en desarrollo psicomotriz, en desarrollo social, en desarrollo emocional, que ellos no estén interactuando con otros niños. Entonces, realmente sí trae un beneficio, al menos a título personal, lo pienso así, sí trae un beneficio vacunar a los docentes porque migramos poco a poco a que la educación vuelva a ser presencial, a que volvamos a esa normalidad bajo las nuevas figuras de virtualidad, porque lo que estamos retrasándonos es muchísimo. Y si me voy a Vietnam, de cuánto se atrasó Vietnam en la guerra y el impacto que tuvo en educación fue brutal. Y nosotros pudimos habernos retrasado fácil unos 10 años y tenemos ya que ponernos las pilas. Ok, bueno, yo creo que también beneficia la famosa inmunidad de rebaño y además los docentes de más de 60 años pues han sido vacunados para evitar el peligro. Yo creo que tiene su sentido positivo el poder vacunar y Panamá es el cuarto país en vacunación, pero creo que la pandemia va a durar todavía hasta el 2024, es decir, que esto todavía tiene mucho aliento. Vamos con Eric Alexis Pinilla. ¿Qué aspectos positivos ha dejado la pandemia en cuanto a la metodología de investigación para el efecto del nivel de confianza de las encuestas? Ligado a eso, cuando hacen las encuestas, ¿toman en cuenta la expresión facial? ¿Es complementario? La respuesta es no, no tomamos en cuenta la expresión facial y por eso lo complementamos con estudios cualitativos, que fue un ejemplo de lo que les hablé de los subsidios, porque sí vemos el lenguaje corporal. La persona me puede decir, ¿y qué tan contento se encuentra usted con los subsidios? Y ya tú ves la expresión facial y te das cuenta que no está de acuerdo por más que diga que sí. Entonces nos ayuda a sondear esa parte cualitativa que nos puede medir. Y respecto a los aspectos positivos que ha dejado la pandemia, respecto a la metodología de investigación, yo pienso que han sido positivos. Sin embargo, como empresa de investigación, todavía nos toca muchísimo dar este tipo de charlas de qué tanto es el trabajo detrás. Por eso les digo, detrás mío hay un equipo de más de 100 personas haciendo el trabajo, haciendo validaciones y que esto realmente se cumpla. Que, tengas ética, que por más que tú, a mí me puede contratar el gobierno PRD y yo tengo que tener la ética de darle los resultados correctos. Sí, Entonces,
de eso se trata, de generar esa confianza, y es desafortunadamente, tengo que aceptarlo, es la reputación que tienen las encuestadoras no es positiva, no es buena, porque muchas se han ido a otros aspectos, otras ramas, bien, sin embargo, yo les comento, les pongo un ejemplo, en mi caso, yo me certifico con el Tribunal Electoral y paso un proceso de auditoría anual. Antes de cada estudio de opinión pública, yo tengo que registrarlo ante el Tribunal Electoral. Ellos verifican y validan la información. Si ellos se dan cuenta que yo me equivoqué, o que yo puse un dato que no era el correcto, o que yo sesgué los resultados, a mí me ponen una multa. Entonces, no todas las empresas encuestadoras tenemos esto, porque no es algo obligatorio. Es obligatorio si tú quieres publicar resultados. Entonces, poco a poco vamos limpiando esa imagen que tenemos, pero es un trabajo largo. Y es parte de una cultura y sobre todo de la ética en el tema de las investigaciones. Jorge Aguilar, ¿cómo los investigadores pueden estar seguros de si las personas encuestadas responden con sinceridad? Mira, ahí va parte mucho de la capacitación y de esa empatía que tiene el encuestador. Porque si yo llego con una cara de metralleta a hacerle la encuesta a la persona y no genero ese primer clic y esa confianza, la persona no va a responder o simplemente no te responde. ¿Sabes qué pasa? Que la persona ni siquiera te responde. Quien se aguanta una encuesta de 20, 30 minutos es porque realmente quiere participar. Nosotros tenemos en las capacitaciones, la instrucción de mis encuestadores es que si una persona te responde más de 3 no sé, tú cancelas la encuesta. Y nosotros la cancelamos detrás. Si la persona no la canceló a tiempo, yo la cancelo aquí, en el sistema, porque es una encuesta que no me sirve. Y la reemplazamos. ¿Por qué? Porque realmente es una persona o que salió del paso y quería simplemente contestar porque sí, pero la mayoría de personas te la contestan de buena forma y los encuestadores pasan por un proceso de capacitación exhaustivo para tener esa empatía y que si yo quiero saber algo de Angélica, realmente yo pueda llegarle de una manera correcta y que Angélica sienta la confianza de darme la información a mí. Es todo un proceso, ¿no? Siempre van a haber sus fallas, yo no digo que es un proceso ideal, pero la empatía y esa relación humana es muy importante, e incluso por teléfono. Yo les digo algo, cuando ustedes tengan que hablar con un cliente, cuando ustedes estén trabajando, estén en su trabajo, tengan un espejo enfrente, ríanse, porque la persona que está detrás del teléfono siente esa empatía, siente esa risa, siente que estás hablando de manera agradable. Y todo eso influye en que te responda correctamente. Importante esa recomendación. Hay otra pregunta, yo creo que el público, los jóvenes, les ha movido el interés este tema. ¿En qué afecta el censo en las estadísticas? ¿Qué pasa si no se toma en cuenta a la gente de difícil acceso en las estadísticas? Este ya es un tema relacionado con las estadísticas, pero del censo. Ya una opinión personal. Mira, en el caso nuestro, nosotros tuvimos que adecuar el censo que no tiene Panamá Oeste. En 2010 no existía Panamá Oeste, nosotros hicimos la segregación y la segmentación. Tenemos mucha participación en comarca y mi experiencia es lo que, mencioné justamente por el tema de la educación primaria, ¿no? Cuando no tomamos en cuenta a todos, nos vamos a quedar solamente con las personas que están en desacuerdo de los subsidios, por ponerles un ejemplo. Aquí todos trabajamos y estamos en desacuerdo porque me quitan mucho el seguro educativo, pero hay un porcentaje de población que se beneficia de esto. Entonces, yo desarrollo políticas públicas pensando en los que más tienen, o también desarrollo políticas públicas pensando en lo que menos tienen, y es por eso que es importante llegar a un balance. No estoy en mi computadora del trabajo, la tengo aquí enfrente mío, sino con todo gusto igual se los puedo compartir si me escriben y les mando el correo para que vean cómo es la muestra de todo el censo y realmente nosotros llegamos a todas esas poblaciones. No les miento, yo tengo que hacer un levantamiento de campo la otra semana y nos vamos a ir a la comarca en Verá y tenemos que agarrar lanchas que nos cuestan $800 la lancha porque tenemos que llegar al pueblito donde nos salió la muestra aleatoria. No es que yo la quiera cambiar, y no sé si eso ayuda a responder lo que menciona. Realmente sí llegamos a esos puntos porque es importante conocer todas las posiciones y todas las opiniones.
Sí, hay otra pregunta. ¿Usted cree que gracias a la pandemia existe un porcentaje alto que el gobierno aplique algo parecido como la reforma tributaria de Colombia y evidentemente surgiría una situación de caos social? Muchos colegas economistas han hablado de esta probabilidad, de esta posibilidad. Definitivamente nos estamos endeudando como país y de algún lugar tiene que salir el dinero. Ustedes no van al banco, o al menos no es lo correcto, de si tengo un préstamo, si tengo una deuda de $20,000, voy al banco a pedir otra cuenta, otra deuda de $20,000 para pagar esa cuenta de $20,000 y ahora deber $30,000, ¿verdad? Nadie se endeuda para sobre deuda, sobre deuda, sobre deuda. De algún lugar tiene que salir el dinero. Yo pienso que por eso se los mencioné durante la presentación. Sí es un tema que el gobierno debe ver con lupa. No sé si se atrevan a hacerlo, pero en algún momento van a tener que evaluar el tema de los impuestos o alguna reforma tributaria porque tenemos una deuda muy alta y de algún lugar tiene que salir el dinero. Entonces, ya quedará a discreción si realmente el gobierno decide hacerlo o no. El costo político es muy alto, pero hay una realidad. Eso es cuando ustedes barren y meten el polvo debajo de la alfombra y ustedes piensan que nadie lo va a ver. En algún momento esa realidad de esa deuda nos va a explotar en la cara. Ok, hay una pregunta de Angélica. ¿Cómo aplicarían la ley 81 de protección de datos con las encuestas por teléfono o correo con respecto al consentimiento y saber de dónde tomaron sus datos para ser contactados por una encuesta? Una interesante pregunta. Muy interesante, mira. Sí, hay una ley de protección de datos, entonces nosotros a través de un sistema estadístico, todo, agarramos y corremos números de teléfono aleatorio. Es decir, nada más para ponerles un ejemplo, para yo hacer 1,200 encuestas, yo tengo que haber llamado como a 200,000 números. Muchos salen en buzón, muchísimos se me van a buzón, muchísimos no existen, pero es porque justamente por la ley de protección de datos yo no puedo llegar y comprar datos. Sí se puede, pero no se debe. Yo firmo un contrato de confidencialidad y buenas prácticas, trabajo con Naciones Unidas y por ende a mí me prohíben hacer ese tipo de prácticas. Y lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Si nosotros tenemos un número de teléfono que sabemos que existe, mi teléfono empieza por 6254. Bien, 6254-1959. Y yo agarro 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 51. Y hago una correlación y creo millones de números. Esos millones de números van a un sistema o a una plataforma que los va arrojando a los encuestadores que están aquí en el teléfono, ¿ok? Y les cae cuando es un teléfono efectivo. Pero todo es un margen de error alto, sí. Mi volumen de llamadas caídas es alto también, pero con eso yo certifico de que yo no estoy comprando datos en ningún lugar. Oh, excelente. Y yo creo que la verdad que ha cubierto las expectativas. También tenemos a Alexis que felicita la iniciativa, que se debería hacer más este tipo de iniciativas. Creo que la exposición ha sido brillante, como así teníamos esa expectativa y se ha cumplido. Creo que nos arroja mucha información y la validación de la necesidad de tener información sobre la situación que pasa a la población. Yo tuve una experiencia similar con una encuesta que hicimos, pero ya esto fue con un organismo sobre la situación de una población vulnerable en Panamá. Y como no nos podíamos mover, utilizamos los dispositivos celulares. Evidentemente eso también tiene un sesgo, ¿no? Pero ayudaba porque al no podernos mover se generaba la información y ahí pudimos hacer ese análisis. También tuvimos alguna experiencia con el Ministerio de Comercio e Industria, por eso que sabemos que el tema de que muchas veces no se toma en cuenta, el tema de las lanchas, porque hicimos una encuesta nacional sobre propiedad intelectual, el tema de las lanchas, el costo de las lanchas, la alimentación, el desplazamiento, todos estos elementos son importantes considerarlos por los costos. Y además también hay que remunerar a los que aplican las encuestas. Y si la encuesta es muy larga, también es mucho más costosa, ¿no? También para levantarla.
Yo creo que la verdad es que es un instrumento valioso de investigación y creo que una de las cosas que habría que hacer es impulsar la investigación a través de encuestas de opinión en población que queremos estudiar. Yo creo que lo que usted nos ha señalado aquí con relación a la metodología, a los resultados, será de mucho valor y vamos a promover. Sobre todo agradezco al profesor Mario Lee, sus estudiantes, al profesor Fernando Guiten y en algún momento Patricio Mosquera entró, pero no sé qué pasó, que tuvo que salir. Lo cierto es que le agradecemos su participación, Ana Patricia Alfonso, su nivel de colaboración y su compromiso con lo que usted ha dicho. Hay que amar esta patria, tenemos que querer nuestro país y sobre eso es el nivel de reflexión de la Jornada Académica Realidad Nacional, que es una cátedra abierta para generar conocimiento, compartir el conocimiento, al compartirlo crece y sobre todo generar algunos criterios sobre algunos temas que impactan de realidad nacional y que los estudiantes deben tener esa disciplina y un pensamiento crítico con relación a la realidad que nosotros, digamos, experimentamos. De esta manera, queremos agradecer su comparecencia, su presentación y las preguntas de todos. Así que con esto nos despedimos y será la invitación a la próxima jornada académica el día 20, en donde va a estar el doctor Guillermo Castro, que es sociólogo subdirector de la Ciudad del Saber, y el doctor Gilberto Bután, con el tema Estado de la Salud. Así que Ana Patricia está invitada también a participar y todos los estudiantes, el profesor Gittens, el profesor Mario Lee, que siempre nos acompaña para poder dar esta milla extra en lo que es vocación y también en informar. Estas jornadas las colocamos en YouTube para beneficio de toda la población, no solamente en Panamá, sino que se puede en cualquier parte del mundo. Así que ya usted es internacional, pero se va a internacionalizar más. Agradecemos. Gracias, profesor. Un Gracias. abrazo, Ana Patricia. Igual a ustedes. Saludos. Gracias por todo. Gracias por la invitación. Saludos.